Bien, estamos aquí en el Museo Nacional y estamos de celebración porque esta casa también cumple 200 años de haberse sido fundada y coincidencialmente la primera pieza de este museo es el meteorito que se conoce como el meteorito de Santa Rosa de Viterbo. Entonces, pues cabe muy bien esta conferencia acá. Bien, esta imagen que ustedes ven acá es icónica, y es icónica yo creo que en todos los temas de meteoritos, porque pocas veces se ve un personaje como aquí, se llama Henry Ward, al lado de un meteorito colocado sobre una columna. No es fácil encontrar una imagen de este tipo y vamos a explicarlo más adelante cómo llegó, cómo sucedió, pero es icónica y es muy famosa ya dentro de los artículos de meteoritos. Bueno, vamos a recordar rápidamente lo que son los cuerpos más pequeños del sistema solar. Tenemos los cometas, que son una mezcla de hielo, y polvo y roca, que pueden tener un núcleo de 10, 20 o 30 kilómetros de diámetro. La coma, que es un poco más grande, de algunos miles de kilómetros, perdón, sí, la cola, que sí puede ser muy grande, de millones de kilómetros. Es decir, cuando pasa un cometa que viene muy lejos y que pocas veces acercado al Sol, la cola puede ser casi bastante, digamos, notoria sobre el centro o sobre lo que es el sistema solar anterior. Los asteroides la fricción, el frío que se genera por entrar con los átomos de la atmósfera, pero eso está a 80 kilómetros de altura. Si el cuerpo es más grande, penetra en la atmósfera hasta 12 o 20 kilómetros de altura, sobre el nivel del mar, entonces conocemos como el firewall, o el bolo, que puede llegar hasta un poco más abajo. Y si el cuerpo realmente llega hasta el suelo y es descubierto por alguien, entonces tenemos un meteorito. Si el cuerpo cae y no lo descubre nadie, pues hay un cuerpo, hay una caída, pero la condición del meteorito es que alguien lo pueda recobrar. Vamos a hacer una clasificación general de cómo están divididos los meteoritos. Están los pétreos, que son los rocosos, que son en su gran mayoría cerca del 80% de todos los meteoritos que se han logrado recuperar. Al otro extremo están los metálicos, que pueden ser un 10 o un 8%. Dentro de los rocosos, y hay una clasificación intermedia que para mí son los más bonitos, que son los petrometálicos, que son una mezcla de los dos cuerpos, de los dos tipos de meteoritos. Y pues son muy escasos, esos pueden ser 3-4% de todos los meteoritos que se conocen. Dentro de los rocosos tenemos dos divisiones grandes, que son las acondritas, primero las acondritas, que son las más antiguas, que están aquí a la izquierda. Y la característica general es que tienen unos códigos o unas esferas que parecen ser el material primigenio de la formación del sistema solar, entonces son las más antiguas. Las acondritas también son rocosas, pero ya no tienen estructuras, posiblemente porque hicieron parte de alguna formación en el trayectoria y al recibir calor pues se fueron destruir. O sea, no tienen estructuras. Dentro de los metálicos existen tres tipos de meteoritos. La hexagonalina, que en estos meteoritos estamos abordando dos metales, que son el
hierro y el níquel. Y hay una mineral que se llama camacita, que es más rico en níquel que el hierro y el níquel. Y esas estructuras se caracterizan porque cuando usted corta el meteorito y pasa o lo limpia con ácido nítrico, aparece un tejido como como un tejido, con estructuras que cambian de lado a lado y se entrelazan. Esas son las estructuras mismas que son típicas de las hexaélitas. Las ataxitas, en ese caso, la mezcla de níquel y de hierro tiene una tiene esa mezcla, pero de níquel, porcentajes arriba del 18%. Aquí no se forma esa estructura, es más plana. Y tenemos un níquel en la hoja del níquel, en la cual la cantidad de níquel de camacita y tanitas, sobre todo de camacita, es menor y se forman algunas veces algunas estructuras de esas mismas áreas. Bien, vamos a recordar un poquito la historia de los meteoritos. Los meteoritos siempre han caído y hay historias de caídas de rocas en todas las culturas. Pero para la cultura europea, que fue, digamos, la primera que se interesó en este tema, aunque habían caídas de rocas desde el cielo, la veían los campesinos, los lugareños, las identificaron los científicos. La más antigua, que está completamente documentada, sucedió en Alemania, en Eisenheim, y ocurrió el 7 de noviembre de 1942. Aquí ustedes pueden ver el dibujo que hay. Tenemos una nube y ahí dentro de la nube vemos una roca que está como el dibujo, digamos, si estuviera haciendo un estruendo. Esa roca se dio caer y la recogieron los lugareños. Y coincidencialmente dice la historia que había uno de los reyes de la comarca muy cerca. Y entonces le contaron de que había caído la roca y él fue a verla. Y le dio la importancia suficiente y entonces le encargó a la iglesia del pueblo donde cayó de cuidarla. Y hoy en día eh, hay personas que de generación en generación están encargadas de cuidar este meteorito. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, entonces empieza el interés científico fuerte por descubrir el origen de esas rocas. A finales del siglo XVII, en Francia, en Italia y en otros sitios del mundo, grandes lluvias de meteoritos, cayeron muchos. Y entonces, por ejemplo, en Francia, fueron a ver los Lavoisier, Keck y otros científicos y no creían que eso venía del cielo. Ellos, por ejemplo, Lavoisier decía que eran piedras originales de volcanes o piedras que eran golpeadas por rayos. Keck fue a ver precisamente esta caída de Eisenheim y entonces dijo que eso no estaba y que no había una demostración que eso había caído del cielo. En cambio, a favor estaban Laplace y Dios. Pero quien realmente se lanzó a escribir un documento para determinar el origen del meteorito, fue este señor Ernest Land, que además es muy conocido en física porque fue el que descubrió las figuras de interferencia cuando usted coloca una placa vibraria. Y este señor hizo un reporte de la caída de un meteorito que cayó en Rusia, que se llama el meteorito de Paras, que es originario de los meteoritos que llaman parasitas, que es la mezcla entre pétreo y metálico. Como les dije, tal vez son los meteoritos más bonitos que hay. Y él escribió el reporte, hizo el análisis de la roca y se considera como el primer documento oficial que acepta que los meteoritos caen desde el espacio.
Bien, aquí tenemos una gráfica que nos muestra eh, las caídas, o sea, las piedras que fueron recobradas, y solamente y otra que son mucho mayores que las recobradas, porque muchos de esos pollos pues, se deshacen en la atmósfera. Vemos que aquí a principios del siglo XIX, hacia 1800, pues eran muy pocos los meteoritos que se habían recobrado, eran apenas unas decenas, pasaban de 30. Las observaciones pues, ya eran mucho más grandes. Y esta fecha nos interesa porque resulta que el meteorito de Santa Rosa de Pedro se conoce hasta 1810. Entonces, para esa época, el meteorito de Santa Rosa era importante, porque además de eso era uno de los pocos metálicos que había. Entonces, ahí cobró, en su momento era muy importante. Bueno, ahora sí, entremos un poco de la historia. Estaba inventando, y entonces con el padre, porque acuérdense que se sintió un puente estruendo en Semana Santa. Entonces, eso hay una conexión. Entonces, habló con el padre y con una serie de campesinos subieron a reconocer la piedra que había aparecido y que era nueva, porque esa roca estaba muy cerca del camino veredal que comunicaba a Tocavita con Santa Rosa de Viterbo. Entonces fueron allá y bajaron la piedra, la roca, en ese caso que no sabían qué era, ellos no intuían qué era, y la bajaron con una yunta de bueyes y amarrado con lazos. Esta pues, acción no fue fácil, porque la distancia más o menos que hay entre el sitio donde cayó y Santa Rosa de Viterbo, que era el pueblo principal, es de casi 5 o 6 kilómetros. Entonces imagínense bajando una piedra que originalmente era realmente pesaba 600 kilos, arrastrándola con bueyes y en un camino veredal, pues no es nada fácil. Pero aquí quiero resaltar este hecho, es que es un grupo de personas que encuentran algo interesante, que son curiosos y bajan la roca y la colocan en la plaza principal. Y es lo que yo quiero resaltar. La historia cuenta que estuvo muchos años frente a la alcaldía, al consejo municipal, y de pronto alguien, como vio que era metálica, la llevó al taller de Herrero, que parece ser el hermano de Cecilia Corredor, y lo utilizó como yunque. Pero este uso no fue muy apropiado porque pues, el meteorito, si ustedes lo ven, es bastante irregular. Entonces no es como, no tiene ningún sitio plano y no es fácil para utilizarlo como herramienta. Aquí estamos, este es un video de la colina de Tocavita. Al fondo se ve la población de Floresta ahí encima de los árboles. Y la población de Santa Rosa estaría aquí al otro lado. Entonces, estamos sobre esta sierra aquí, estamos más o menos a unos 2.900 metros de altura. Aquí está la vereda de Tocavita. Como les dije, está más cerca de Santa Rosa que de Floresta. Floresta fue el municipio ya hacia 1818. ¿Ok? Entonces, digamos que en este término en que el meteorito estuvo en Santa Rosa, pues la ciudad principal era Santa Rosa y luego apareció Floresta. Aquí hicimos una reconstrucción de cómo fue el sentido en que llegó el meteorito a partir de la reconstrucción de los sitios donde se han encontrado meteoritos de esa misma lluvia. Porque no solamente cayó un cuerpo, hay muchos cuerpos que cayeron, ahorita hay más cerca de 15 identificados y seguirán apareciendo. Bueno, entonces
El más lejano de los meteoritos cayó en una vela que se llama Otengá. Aquí hay una zona que se llama La Mesita, que es donde cayeron bastantes, ahorita les vamos a explicar. Y aquí está la sierra, que es donde está Tocavita. Como pueden ver, pues se forma perfectamente la línea recta de la caída. El más cercano que cayó ya dentro del municipio de Santa Rosa. En lo que ahorita les muestro es el museo el seminario de los jesuitas. Es decir, que si estos cuerpos hubieran tenido un poquito más de energía, algunos daños le hubiera podido haber pegado al pueblo, porque uno de los cuerpos cayó en el mismo municipio acá, en Santa Rosa de Villar. Aquí vemos más o menos en forma, viéndolo desde atrás, desde donde venía el meteorito, tenía este sentido aquí así. Perdón, desde acá, desde Tengá hasta aquí Santa Rosa de Villar. Esta zona que se llama La Mesita es donde cayeron bastante, se han encontrado por lo menos tres cuerpos. Aquí está la sierra, donde está la colina de Tocavita, aquí en esta zona. Entonces los campesinos tuvieron que bajar esta sierra, ir hasta acá y bajar luego hasta Santa Rosa de Italia para llevar el meteorito. Bien, entonces aquí está el primer dibujo que se hizo del meteorito, que lo hizo Ucingol y Rivero, y su primer uso como yunque. Aquí tenemos ya una fotografía de la zona de Tocavita, donde cayó el meteorito, y aquí está el camino veredal, que fue el que utilizaron, ya hoy es carretera, para bajar el meteorito. Esto está colindando, es un lote que está colindando aquí a la izquierda, de donde cayó el meteorito. Entonces, esa cercanía permitió bajarlo más fácil a la carretera. Y cómo se identifica que es un meteorito. Entonces, hacia 1821, Francisco Sea, ¿sí?, que era como el embajador en Europa del gobierno que estaba ya presidiendo Bolívar, a él le encarga una misión, y es que contratar científicos para encontrar yacimientos de metales que les impidieran a la nueva nación como entrada de recursos. Entonces, él contrata a unos 4 científicos en Europa. Algunos de ellos son entrenados directamente por Humboldt, que a propósito de esto, hoy estamos celebrando el nacimiento de Humboldt. Aquí tenemos el dibujo comparado con el meteorito. Pero se me olvidó contarse. Entonces, estos científicos naturalistas, tenemos a la izquierda a Boussingault, a Jean-Baptiste Boussingault y a Rivero. Rivero es peruano. Ellos fueron los encargados, ellos venían desde Venezuela buscando materiales, minerales para ser utilizados y para vender al exterior. Y entran por Cúcuta, entran a Boyacá, y allá les cuentan que en Santa Rosa de Viterbo hay una mena, así le dicen, una mena de metal, un pedazo de metal. Entonces ellos van inmediatamente allá, y cuando ven la roca ahí en la mitad del pueblo, y ellos ya sabían, porque habían sido entrenados por Aragó, por el mismo Humboldt, ellos ya conocían de la existencia de los meteoritos. Entonces ellos ya conocían con las características de los meteoritos, y cuando lo ven lo identifican rápidamente que es una piedra caída del espacio. Ellos lo identifican rápidamente. Aquí tenemos el contrato que se firmó, creo que está aquí, de esa expedición. Aquí tenemos las imágenes del meteorito. Esta es la masa principal. Originalmente se le había dado un peso estimado por Ucingol y Rivero de 750 kilos, pero después se hace una medición más correcta.
No es fácil un cuerpo irregular. Estas fueron otras rocas que fueron recuperadas, meteoritos, por Bucingolo y Rivero, porque cuando ellos llegaron, entonces le ofrecen comprar el meteorito a Cecilia Corredor y le dan algo así como 20 piastras, que son como 100 francos. Y cuando la gente del pueblo ve que estos científicos están comprando piedras, entonces llegan más rocas que fueron compradas por ellos. Y esas rocas fueron utilizadas para mandar muestras a Europa y para anunciar la caída del meteorito. Bueno, esta roca, este meteorito pesa más o menos unos 30 kilos, en la actualidad está en el seminario jesuita, fue recuperada en terrenos del seminario jesuita. Es un seminario que se hizo en 1922, bastante grande. Hoy en día es una estación, es como la estación principal de policía de toda esta zona que se llama el Tundama. Y se dice que en los predios, en esta zona de atrás, se recuperó este meteorito que pesa 30 kilos. Y este, como les dije, está en el Museo Histórico Javeriano. Y este fue estudiado por personajes importantes, entre ellos el padre Jesús Emilio Ramírez. Esta roca que es de 100 kilogramos también fue recuperada por el padre Jesús Emilio Ramírez, cayó en lo que se llama la Mesita, encontrada en 1942. Esta zona de la Mesita, o la mesa como llaman, está en Floresta. Esta es una de 4.5, encontrada entre Floresta y Betaiteiba, que es otro municipio que está cerca a Floresta. Esta es ya más conocida por todos, es una masa que tiene 130 kilogramos y que está en la Facultad de Geociencias y que ha sido analizada. Tiene por lo menos 2 o 3 artículos. Estoy averiguando si realmente cayó algunos campesinos me dicen que esto realmente fue recuperado también de la zona de la Mesita. Esta de 20 kilogramos tiene su anécdota, y es que yo estaba haciendo el artículo para celebrar los 200 años de la caída de meteoritos, y pues yo estaba en esa época en cuarto de primaria. Entonces le conté la historia a los niños, que estaba haciendo una historia sobre los meteoritos, y les mostré algunas fotos, y de pronto un niño de cuarto de primaria me levanta la mano y dice: ¿qué pasó? Mi abuelo tiene un meteorito en la casa. Y efectivamente, fuimos a verlo, pertenece a la familia Jiménez Caro, y al hacer la indagación del meteorito nos contaba que el papá de él había trabajado en Paz del Río, que es bien cercana aquí a esta zona del Tundama, y que un campesino, en agradecimiento de que él le había dado empleo, le había regalado el meteorito. Es de 20 kilogramos, vale la pena también estudiar, está sin estudiar. Bien, aquí hay otro de 81 kilogramos que ahorita está, creo que en la Sergio Arboleda. Tenemos una masa de 5 kilogramos que pertenece a don Luis Becerra, que es uno de los líderes que están tratando de cuidar el patrimonio de Floresta, porque Floresta no solamente es importante por los meteoritos, así que vamos a ver, sí, porque Floresta es una de las zonas geológicas más antiguas de Colombia. Allá van todos los estudiantes de geología a tomar muestras, porque allá hay animales y plantas de 500 millones de años, ¿sí? De la zona. Entonces es muy importante desde el punto de vista geológico. Otras masas más pequeñas de 4.3 y de 23 kilogramos que son de propiedad particular, que son privados. Bien, aquí del meteorito de Santa Rosa quedaron 400 kilos,
póngale 600 kilos de la masa principal y unos 200 kilos más de lo que se han encontrado. El meteorito más famoso, por su cercanía y que fue mejor grabado, fue el de Chelyabinsk. Chelyabinsk no es metálico, sino que es una condrita. Sin embargo, traje este video para que lo viéramos, a ver si funciona. Para ver la simulación de cómo se fue rompiendo. Este es un metal, este es rocoso. Los meteoritos rocosos son fáciles de romper cuando ya alcanzan la temperatura adecuada. Al romper se generan muchas explosiones, muchos que llaman retumbes, y por eso caen muy fraccionados. Los metálicos pues son difíciles de romper aunque alcancen altas temperaturas durante su viaje por la atmósfera. Pero conciencialmente los dos tienen los meteoritos recuperados pesan más o menos unos 600 kilos. Como pueden ver, al final el meteorito cae casi por gravedad. Ese meteorito de Chelyabinsk cayó en un lago congelado y tuvieron que sacarlo casi del fango, a varios metros de profundidad. Este es una condrita, es rocoso. Listo. Bueno, bien, este es el reporte oficial del primer análisis que hicieron Busindol y Rivero. Se llama La memoria sobre las diferentes masas de hierro encontradas en la cordillera oriental. Se publicó, ellos hicieron el análisis de la cantidad de hierro y de níquel que tenía. Más o menos les daba un 9% de níquel. Y aquí arriesgo la cabeza, y es que yo considero que este es el primer artículo científico de la nación colombiana. No sé si habla uno de la expresión botánica, pero para mí es el primer paper, porque eso se publicó en Perú hacia 1825 y fue enviado también a Francia para que lo viera Humboldt. Humboldt entonces recibe meteoritos recogidos de la caída y que enviaron Busindol y Rivero, y hace la presentación oficial en la Academia Francesa de Ciencias. Entonces el meteorito, además de que era metálico, que era bastante escaso, que se volvió famoso muy rápidamente. Ellos, como era la costumbre de la época, Busindol y Rivero hicieron una espada con una de las rocas que habían recolectado. A decir de Busindol y Rivero, el metal no era muy bueno, y ellos le colocaron esta leyenda: esta espada ha sido hecha con hierro caído del cielo para la defensa de libertad. Esta espada está perdida. Entonces, el que la tiene dos ganancias, dos méritos adicionales de ser espada hecha con meteorito y de ser un regalo que le hicieron a Bolívar. Está perdida. Ojalá que alguien la haya guardado. Desde 1823 hasta bien adelante, casi finalizando el siglo XIX, el meteorito estuvo rodando por diferentes partes de la plaza principal o de casas
de algunos de los principales. En 1875, el alcalde Emilio Montañez la colocó sobre un pedestal. Y esta foto es icónica, como les decía. Todos los científicos o los personajes importantes que había que pasaban por la Nueva Granada en esa época, pues iban a ver el meteorito. Había una historia que decían que el meteorito pertenecía al imperio alemán, decían, y que no se le podía tocar ni nada porque pertenecía al imperio alemán. Es una anécdota histórica bastante extraña. Lo cierto es que hoy en día pues el meteorito está acá y en Santa Rosa de Viterbo pues queda la columna. Y en esa columna está la historia que vimos al principio, que fue recuperada por Cecilia Corredor, que pesaba 750 kilogramos y que pertenecía al municipio de Santa Rosa de Viterbo. Este meteorito pues era famoso en Europa y todos los científicos, los naturalistas, sobre todo geólogos que pasaban por la Granada, iban a visitar el meteorito. Está la historia de que todo el mundo que iba le quitaba un pedacito, pero parece que no es cierto porque no es fácil quitarle un pedacito al meteorito, es bastante difícil. Entonces estuvieron geólogos como Stubbe, Mercadis y Cohen, y hay más todavía. José María González Benito, que fue el director del Observatorio Astronómico, muy curioso, envió este reporte a la Academia, a la Sociedad Astronómica Francesa, donde se reportaba el meteorito de Santa Rosa. Entonces todavía se volvió más reconocido el meteorito. Resulta que cuando cayeron las rocas y muchos campesinos le llevaron a Usingo y Rivero, aparecieron, como a los meteoritos se le coloca el nombre de donde caen, entonces aparecieron varias denominaciones. Estaba el meteorito, una denominación fue meteorito de Santa Rosa de Viterbo, meteorito de Tocavita, y apareció uno que se llama el meteorito de Rascatá, que fue comprado al hermano de Camilo Torres. Resulta que yo estuve investigando, Rascatá no es una zona, una vereda de Santa Rosa de Viterbo, sino que pertenece a Zipaquirá. Entonces yo fui a visitar a ver si alguien sabía que había caído el meteorito en Rascatá. Después encontré en un artículo que posiblemente esos meteoritos cuando caen se vuelven muy famosos y entonces la gente empieza a comprarlos y cambian de localización muy rápido. Entonces al parecer este familiar de Camilo Torres lo compró a un campesino en Rascatá y él dijo que había caído en Rascatá cuando realmente este meteorito es originalmente de Santa Rosa de Viterbo. Entonces apareció en Europa, tenían tres denominaciones: Santa Rosa de Viterbo, Tocavita y Rascatá. Entonces no entendían, analizaban y no entendían porque hubo confusiones, hubo meteoritos que se confundieron de nombre. Entonces había una gran incógnita acerca de este meteorito por la confusión de los sitios de origen. Bien, aquí tenemos una foto de los principales de la zona de Santa Rosa de Viterbo y el Tundama, porque Santa Rosa de Viterbo era como una capital de una zona, de un departamento aparte de Boyacá que se llamaba el Tundama. Aquí se puede ver la importancia que tenía el meteorito. Aquí seguramente está el alcalde, el gobernador del Tundama y los consejeros. Pero esta foto tiene una explicación. Y la explicación la tiene este señor. Ustedes conocen ahorita, hay un Henry Walton Jones, que es muy conocido como el Indiana Jones. Indiana Jones pues es un naturalista que trata de recuperar grandes tesoros de la humanidad y se vuelve una película, y pues de eso se trata la película. Pues aunque esto es ficticio, realmente sí existió el Indiana Jones. Y el Indiana Jones vino aquí a Colombia. Se llama Henry Augustus Ward. Él era norteamericano, había nacido en la zona norte de Estados Unidos
había estudiado ciencias naturales en Múnich, en París, estudió geología en la Escuela de Minas y también más biología en la Universidad de Friburgo. Él se dio cuenta que se estaban construyendo los grandes museos del este norteamericano, del oriente norteamericano. Entonces él se dio cuenta que él podía viajar por todo el mundo y comprar animales, comprar tesoros, comprar vegetales. Hizo una oficina a la cual se dedicó a disecar animales, muy famosa, y él los vendía a los grandes museos norteamericanos. De hecho, él estuvo con el hermano del zar y con Buffalo Bill cazando búfalos en el oeste norteamericano. Y a él se le considera como el gran constructor de los museos, porque realmente se dedicó a traer tesoros de todo tipo para hacer esos museos norteamericanos. Dice The King of the Museum Builders. Tenía una facilidad para viajar, algo increíble este señor. Quiero que vean los sitios que visitó, y esto solamente, digamos, del cercano oriente, Europa y África, pero también estuvo en la Patagonia, en Brasil, en Japón, en Corea. De hecho, él casi muere en Guinea. En esa época había un circo que tenía el elefante más grande del mundo, que lo conocemos nosotros, que se llama Dumbo. Pues cuando murió Dumbo, él fue el encargado de ese carro y para ponerlo en un museo. La oficina o la empresa que él tenía todavía existe y vende materiales para los colegios, materiales de ciencias. Hacia finales del siglo XIX, después de viajar tanto, Ward se casa con una dama muy prestante de la aristocracia norteamericana que se llama Lydia Avery Curry. Y ella, de regalo de bodas, le regala la mejor colección de meteoritos privada que existiera, con la condición de que la aumentara. Entonces, pues obviamente Henry Ward no se iba a quedar atrás. Se fue en busca de los meteoritos más grandes que había en la época. De hecho, ayudó a hacer este meteorito que se llama el meteorito de Cap York, que fue encontrado por un explorador en Groenlandia. Lo trajeron a Nueva York y él fue el que hizo los vínculos que hubo entre el descubridor y el Museo de Nueva York de Ciencias Naturales. Él fue Ward quien hizo las conexiones para que llegara a ese museo. Este meteorito fue descubierto porque los esquimales utilizaban arpones que tenían en la punta un metal, y pareció muy extraño, ¿cómo así que de dónde sacan un metal en Groenlandia? Y entonces lo llevaron a mostrarle la piedra y era un meteorito. También ayudó en el descubrimiento del meteorito de Bacubilito, que es uno de los más grandes que hay en México. Cuando Henry Ward viene a Colombia, llega porque él había mandado, dice la historia, 18,000 telegramas a todo el mundo buscando meteoritos. Yo creo que no he enviado 18,000 emails, pero la historia dice que él envió 18,000 telegramas buscando meteoritos. Y uno de esos 18,000, según la historia, solamente 6 de esos telegramas que fueron contestados, uno de ellos era de Colombia. Y le contaron que aquí en Santa Rosa de Viterbo había un meteorito. No se sabe quién fue el que les dio la idea de venir acá. Dicen, en esa época había un personaje que es Rafael Pombo, que era embajador en Nueva York. Esa es una posibilidad que está abierta. Pero sería interesante saber quién fue el que le contestó a Ward y le dijo: aquí en Santa Rosa de Viterbo había un meteorito. Y Ward, sin ni corto ni perezoso, en menos de un mes estuvo acá. A finales de febrero de 1906 llegó a Colombia, subió por el Magdalena
Aquí está uno de los dibujos o de los como panfletos que tenía para repartir con la gente, enviarle información de cómo se recuperaba un meteorito. Y aquí está el catálogo de la colección Ward. Ahí hay un meteorito, hay una parte del meteorito de Santa Rosa de Viterbo. Entonces Ward llegó, subió a Barranquilla, subió por el Magdalena, pasó muy rápido por Bogotá, se entrevistó con el embajador norteamericano y siguió derecho hasta Santa Rosa de Viterbo. Dicen que él llegó de noche a Santa Rosa de Viterbo, en la posada, y cuando se levantó y abrió la ventana, lo primero que vio fue el meteorito encima de una columna. Y dijo, aquí no va a ser fácil comprarse este meteorito. ¿Sí? Entonces, Ward empieza a planear. ¿Cómo están estas fotos? Pues él se buscó en Bogotá un fotógrafo y se lo llevó de la expedición. Entonces, por eso están esas fotos. Y esas fotos están en el Museo de Chicago. Y pues valdría la pena, si alguien tiene la oportunidad de ir allá y escarbar más, a ver qué encuentran más imágenes, porque son escasas las imágenes que hay. Entonces aquí está la columna estriada del meteorito, y él hace la verificación del peso. No son 750 kilos, sino son 610 kilos aproximadamente. ¿Por qué es famoso Santa Rosa de Viterbo en esa época? Era famoso, primero porque el presidente que estaba en 1906 era Rafael Reyes, que también es un gran explorador y que, una curiosidad y una anécdota, Rafael Reyes también pertenecía a la Sociedad Francesa de Astronomía, como pertenecía González Benito. Eran los dos colombianos que pertenecían en esa época a la Sociedad Francesa de Astronomía. Entonces, Rafael Reyes era presidente, y hay otra adicional, y es que en Santa Rosa de Viterbo fue donde le regalaron el caballo blanco a Simón Bolívar, el caballo palomo. Entonces, si ustedes van allá al pueblo van a encontrar una copia del meteorito, una simulación de lo que es el meteorito en metálico. Van a encontrar el caballo de Santa Rosa, el caballo blanco de Simón Bolívar, y pues un busto de Rafael Reyes. Bien, entonces aquí está Ward haciendo sus cálculos. La persona que está ahí de cachucha o de sombrero es el fotógrafo. Y entonces, pues dice cómo lleva ese meteorito. Entonces hace un negocio con el alcalde, el gobernador de Tundama y con los concejales. Y entonces les propone darles esto. Primero que todo, dice, les vamos a dar un busto en metal hecho en Doydek y Marble Company en Estados Unidos, de Rafael Reyes. O hacerlo en mármol italiano, lo que quisieran. Le puso un valor de 1.500 pesos, una cena para el gobernador y el alcalde y los oficiales principales del gobierno, 20 pesos para el alcalde, un revólver 45 para el gobernador del Tundama y 50 pesos para hacerle una campana a la iglesia. Los principales, pues, acceden. La idea de esto era decirle, él les decía, ¿para qué quieren esa piedra que no les dice nada? El pueblo había guardado la piedra casi 100 años, y los principales acceden al negocio, él lo compra, pero realmente el dueño verdadero era el Museo Nacional, porque había sido comprado por Luciano Rivero, que son los que fundan el Museo Nacional. Entonces, esa historia se había perdido, ¿por qué
cuando Busingol y Ward no traen, si lo compran, ¿por qué no lo traen? Porque ellos van de carrera buscando minerales, ese es el objetivo principal, y traen una piedra de 600 kilos en una carreta de buey y le había costado un mes o un mes y medio llegar aquí a Bogotá. Entonces lo dejan allá a Bogotá. Entonces, en una noche, a los 2 o 3 días de haber llegado a Ward, entonces cierran el negocio y mientras los principales estaban comiendo y todo eso, un batallón, dicen que un grupo de 50 soldados bajan el meteorito, lo montan en una carreta con bueyes y lo traen hacia Bogotá. Él no entra a Bogotá porque sabe que le da miedo y se queda aquí a la entrada en el puente del Común, esperando un tren para acercarlo un poquito más y llevarlo a salir de la sabana y bajarlo por el lado de Villeta y Honda y montarlo en una barca y subirlo por el Magdalena. Pero con tan mala suerte que en el momento en que estaban descargando del tren el meteorito, hay un periodista que se llama Quijano Mantilla, y entonces alguien le cuenta que están descargando el meteorito de Santa Rosa, y él sabe que el presidente es de Santa Rosa de Viterbo. Entonces rápidamente va y se le mete al presidente y le dice: mire, presidente, le están llevando su meteorito. Y el presidente le dice: no, detengan eso, eso no puede pasar. Ahí está Rafael Reyes. Y entonces lo manda a detener y manda un piquete de policías, y está la anécdota en el periódico, dice que el meteorito ha sido retenido por 100 policías y un camión, y esta foto que también es famosísima, ¿no? Pues aquí están todos los policías de todos los tamaños. Ustedes vean todo. Bueno, entonces rápido Ward dice: pues esto lo compré, es mío, no me lo pueden quitar. Entonces viene una negociación con el ministro de Educación y llegaron a un acuerdo, hay que cortarlo. Entonces lo mandan cortar, pero aquí en Bogotá cerca no hay una siderúrgica, no hay un torno donde ya se pueda cortar fácilmente, porque este metal es muy duro, supermente duro. Entonces, aquí me hace falta una diapositiva donde se ve que está en el torno, ¿sí? Están cortando allí en la siderúrgica, aquí cercana a Bogotá, y es tan difícil cortarlo que mucho del corte se va en virutas. Imagínense destruir un meteorito para que el desperdicio sea unos 3 o 4 o 5 kilos de virutas. Es algo pues, difícil de creer hoy en día. Entonces sacan 150 kilos para Ward. Dicen que Ward es muy vivo, dicen no podemos cortar menos, porque iba a dar menos a Ward. Entonces, y aquí está la última foto donde están las nubes llevando los 150 kilos del meteorito ya rumbo a Nueva York. Se dice que él calculó que podía vender cada grado por cero medio dólar prácticamente, y esos 147 kilogramos le daban un precio de venta de $84.970. Buen negocio. Entonces esta fotografía es la onda. Esta la pude recuperar porque apareció un día en la red y espero volver a buscar y no aparecía. Estoy de buenas. No es fácil encontrar. Entonces, si ustedes van a buscar el meteorito, muestras del meteorito de Santa Rosa, entonces van a encontrarlo 100 kilogramos en el Field Museum en Chicago. La Universidad de Harvard tiene 14 kilos, Denver Museum tiene 3 kilos, el Smithsonian tiene 5 kilos, 5,7. Es el Museo de Historia Natural de Nueva York, el City College, pero Ward, como todo en la película de Indiana Jones, hay una maldición, ¿no? Ward llegó hacia finales de marzo y murió atropellado por un carro. Dicen que es el primer muerto en Buffalo
a causa de un atropellado con un carro. Ese es como el obituario que cuenta que Ward fue atropellado, y ahí está la tumba de Ward. No hay una cruz, sino que hay una roca. Pero Ward alcanzó a analizarlo, a cortar los pedazos que tenía, era muy eficiente, y empezó a vender rápidamente. ¿Quién ha estudiado ese meteorito aquí? Entonces, obviamente, Carlos Lleras, parece que fue de los primeros químicos que hay aquí en Colombia, y analizó las virutas, y le dio algo parecido. El hierro tenía 93% y níquel 6%. El análisis de esta roca es bastante difícil porque cada masa da diferente, porque no es, obviamente como todo mineral, no es homogéneo. Entonces hay cambios de concentración de níquel y de hierro de acuerdo a la roca o a la muestra que usted haga. Ese documento de análisis también creo que es aquí en el Museo Nacional. Pero la persona que más le trabajó a recuperar el meteorito de Santa Rosa de Litorio es el padre Jesús Emilio Ramírez. Él es uno de los grandes científicos colombianos de todos los tiempos, es doctor en geofísica, y como él era jesuita, da la coincidencia que los meteoritos en Santa Rosa de Viterbo era un monasterio jesuita. Él fue varias veces al monasterio jesuita de Santa Rosa de Viterbo para recuperar los meteoritos, visitar el sitio donde había caído y recuperar parte de la historia del meteorito. Entonces, a él se debe que hoy tengamos por lo menos 3 masas principales aquí en Bogotá. Aquí está el estudio que se hizo del bloque de 30 kilogramos, donde muestra que el análisis muestra que de hierro hay 92.3%, de níquel el 6.52%, cobalto 0.78%. Esto fue hecho en Estados Unidos, este análisis. Y aquí están otros sitios donde usted puede encontrar fracciones del meteorito de Santa Rosa. Es muy famoso porque rápidamente uno de los bloques que envió Bucingol Rivero a Francia, a Humboldt, rápidamente fue comprado por un museo en Calcuta. Entonces me parece algo increíble. Pero usted va al museo de Calcuta y allá tiene un pedacito de Santa Rosa de Viterbo. Porque, como les decía, era un meteorito muy famoso, era de los pocos metálicos que había a principios del siglo XIX. Hay uno también en Viena, que tiene un museo muy importante de meteoritos y de rocas de impacto. Allá también está una fracción pequeña del meteorito de Santa Rosa. Bien, aquí pues les muestro algunas cosas interesantes que están haciendo en Floresta. Floresta se está construyendo gracias a un líder local que está haciendo un museo en el cual ya hay una muestra de un meteorito, de esa fracción que cayó de 5 kilogramos. Ese es el duplicado que hicieron en Santa Rosa del meteorito. Y si usted quiere pasar un buen día y descansar y comer bien, puede ir al Hotel de la Aerolita, que es de un profesor de la Facultad de Ciencias de aquí, de la Universidad Nacional. No recuerdo ahorita el nombre. Bueno, no es más. Muchas gracias por la invitación. No sé si hay preguntas. Bueno, muchas gracias, Freddy. Una historia fascinante que da para una película o una serie de Netflix. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Yo tengo una pregunta, Freddy, que es, me llamó poderosamente la atención el mapita que tú mostraste
con los diferentes sitios en donde se han recogido los trozos digamos, del cuerpo parental, ¿no? Sí. El norte es hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba, sí. Ok. ¿Habría manera de decir, basado en el peso de los diferentes trozos, en qué dirección venía? ¿Si de occidente a oriente o de oriente a occidente? Esa es una buena pregunta. Yo creo que es lo dice Pusigol, vienen de oriente hacia occidente, ¿sí? Del nororiente hacia el suroccidente. Pero eso significaría que iría en la dirección contraria como quieran la mayoría de los asteroides. Sí, eso es lo que dice Pusigol, ¿no? Tocaba verificar eso. Y hay una cosa bien rara, es que el más grande estaría aquí, que eso corroboraría su teoría. El más grande está aquí, que es lo lógico que el más grande caiga acá. Porque Aquí cayó uno de 30 y aquí cayó uno de 100 y aquí hay más pequeños. Pero sí es válido, la acotación tuya es válida, completamente válida. Hay una historia todavía dentro de los lugareños, hay de que hacia los años 50 un grupo de extranjeros, ellos llaman gringos, no sé, dicen que sacaron un cuerpo más grande que el original que está aquí en Bogotá. ¿Y está perdido? Pues que salió de Colombia hacia los años 50. Está la historia en Floresta. Eso sí daña todo. Sí. Ese es y por eso estamos tratando de recuperar la parte histórica, porque esa no se ha hecho. Vale la pena, estamos en eso. Haciendo como un estudio de las tradiciones orales que hay en los alrededores de Floresta y también profundizar un poquito en la iglesia de Santa Rosa, porque ahí el padre de algo es importante. Él fue el que ayudó también a motivar a que bajaran ese meteorito, entonces ahí debe haber algo. Bueno, pero se sabe que es de abril, ¿cierto? ¿Cómo? Que se sabe que cayó en abril. Sí. Sí, digamos en la final, Semana segunda y tercera semana. No han mirado si de pronto lo asocian a un... No, eso no lo hemos mirado. Digamos, pero valdría la pena, ¿no? ¿valdría la pena? Sí, ese meteorito lo clasifican como anómalo. O sea, es un meteorito que tiene una variación muy grande de la concentración de No le vayas a contar eso a lo esto. De pronto lo tenemos por aquí. Gracias, Rey. En parte también la dirección de caída explicaría que algunos pedazos se encuentran en ciertas zonas. Es decir, si hubiera venido en sentido contrario, la ladera hubiera permitido que hubiera caído rojas en otro espacio donde se han encontrado. Se hubiera hecho como una especie de muralla y sería muy difícil que hubiera superado eso y caído así. Sí, por la velocidad que iba, se encuentran rastros que están como pegados a la ladera hacia el lado, en donde sería muy difícil. Sí, eso hay que ver bien la música de pronto ahí. Pues él recogió, de hecho, ahí en la biografía de músico que se hizo hacia finales del siglo XIX, él recogió una descripción de campesinos que decía que en la noche anterior o en la noche habían visto un bolío pasar, un bolío muy brillante, que pudo haber sido en momentos antes de que cayera. Sí, esa también, esa versión oral está allá. Buenas tardes, mi nombre es Maribel Barajas. Desafortunadamente llegué tarde a la conferencia, pero tú mencionaste el peso de 600 kilos. 610. 610, y bueno, ahí vi en una diapositiva que 14, ¿y dónde quedó el resto
Y otra pregunta es, bueno, esa es una, y segundo es de pronto mirar un poquito la composición ¿Del meteorito? que hizo el sacerdote. Gracias. Sí. Bueno, el peso original era 750, como lo había hecho Luciano, pero estaba mal calculado. Ward, quien es el que viene en 1906, lo recalcula en 610 kilos. Claro que habría que preguntar cómo lo hizo. ¿Cómo lo midió? ¿Cómo lo hizo? Sí, claro. Vale, es muy, o sea, viendo cómo es Ward, o sea, como pensaba Ward, no me extraña que el tipo hubiera traído una forma para poderlo pesar, porque él trabajaba sobre gramo, peso por gramo. ¿Sí? No es fácil, yo sé que no es nada fácil. Esas balanzas romanas ya existían. Si esa pregunta nunca había hecho todo eso, pero él dice que el peso es 600 kilos. Aquí el de acá pesa como 410. Yo creo que era más bien una estrategia de negocio. Sí, puede ser. Pero 700 kilos ya habría para tener más pedazos. Por eso no. Pero la porción más grande es que llegue tarde. Sí, aquí está 410. Sí, aquí sí está pesado varias veces. El pedazo más grande. Sí. Sí, esa, pero eso es de cemento. ¿La que está allá? Eso es cemento. No es hierro. Pues hierro. Sí. Es de hierro. Y el análisis, pues ese fue el análisis que hizo, él envió un corte allá a Estados Unidos, que no recuerdo no me acuerdo del nombre, pero ese es el meteorito de 30 kilogramos que cayó en los predios del monasterio Jesús. Y es lo que demostré, tiene como el 6% de níquel. Y luego el pedazo que está en la Universidad Nacional. Ese es de 120 kilos, pero eso es una masa sin tocar, pues prácticamente solamente lo que se han hecho los... Pero... ¿Podría ahora en la universidad? Sí, en la universidad un pedazo de 120 kilos, es una masa adicional. Hay pistolas de fluorescencia que son... Ah, sí, claro, eso Y eso se puede hacer. sí, ya en la Concha, Concha ha hecho varios artículos. Sí, se han hecho varios. Pero lo que pasa es que cada masa tiene una cosa que es diferente. Entonces, Es que tú ves el meteorito de acá y lo comparas con el que hay en el departamento de Brasil. Parecieran dos cosas completamente distintas. eso dice la gente, ¿por qué no son otras caídas? Pero es que es muy extraño encontrar un sitio donde se han encontrado casi haciendo la elipse de caída perfecta, que fueran meteoritos de otras épocas. Ahí sí es más difícil. Esa es una lluvia de meteoritos. Además, esto se verifica porque cuando llegó Luciano Rivero, que fueron los primeros, él compró la masa principal y le cayó un resto de gente que tenía pedacitos. Y eso sucede en las caídas de meteoritos. En Chelyabinsk, la masa principal es de 600 kilos, pero hay más de 100 kilos de pedacitos. Claro. En la recopilación del polio del 2012 o 2007, no recuerdo. Sí, ya se hace también hizo un análisis, le dio 10%, muy parecido a lo que hicieron el otro análisis. Es que no recuerdo el nombre, es muy famoso. Y estos documentos están en el Archivo Histórico Javeriano. Hay todo un folder sobre Jesús Emilio Ramírez que se puede consultar. Y la gente que quiera profundizar, ahí está ese folder, en el Archivo Histórico Javeriano. Dice acá, hierro 92.3, níquel 6.52, cobalto 0.78, cobre 0.02,
fósforo 0,36, boro 0,04, carbono 0,18, cromo trazas. Claro, esto es de 1968. De pronto no había todavía fluorescencia de rayos X aquí. O no sé si en Estados Unidos ya había. Sí, en 1968. Sí. Seguramente fue. Es hierro, sí. Esos meteoritos metálicos fueron el núcleo de un planetoide que se rompió. Es lo más probable de los primeros. ¿Alguna otra pregunta? Yo solamente quería resaltar el hecho, y es el hecho de que una gente que sin nada de cultura, un pueblo, gente medio humilde, haya colocado una piedra que les llamó la atención, que la haya colocado en la mitad del pueblo y la haya cuidado. Eso me parece muy intuitivo y muy importante para las futuras generaciones. Si volvemos a encontrar un meteorito, pues es necesario cuidar el patrimonio nacional. No puede quedar en pedacitos regados por el mundo. Rey, dos preguntitas allí. Las primeras épocas que hablan de meteoritos decían que eran fenómenos no explicados. Entonces, en ese pueblo no surgieron leyendas o hipótesis diferentes a que era un objeto proveniente del espacio. Esa parte no la hemos investigado, que es la parte oral, porque las investigaciones que se han hecho están basadas sobre todo en el reporte de Bucinrol y Rivero, que es más un reporte químico. Ajá. Pero no están interesadas pero vale la pena buscarlas. Como te dije, pues había la historia más rara era que el meteorito pertenecía al Imperio Alemán. Esa es así. Y que todo geólogo que iba por allá pellizcaba un pedacito, pero no es tan fácil cortar y sacarle un pedacito, eso se demora sus días sacándole un pedacito. Y lo otro es, ¿pueden existir todavía fragmentos que no se han encontrado? Sí, seguro que sí. De hecho, nosotros queremos hacer ¿cómo diría eso? Como una concientización, una sensibilización en toda esa zona de la línea de caída con niños en las escuelas, para que ellos, como dices, exploren y de pronto podamos encontrar un pedazo que realmente se quede allá en Floresta y que sea patrimonio, porque es que Floresta es un sitio súper interesante, o sea, primero por la parte histórica y segundo por la parte geológica. Es un sitio que vale la pena resaltar y generar conocer un punto de turismo científico. Muy bien, gracias, Freddy. Bueno, pues si no hay más comentarios, un aplauso nuevamente para Freddy. Muchas gracias por la invitación. A ver, nos vamos a tomar la foto ahí con el meteorito, por lo menos allá en la entrada.